Anaxarco, cuyo nombre griego es Anaxarchus, fue un filósofo griego del siglo IV a.C. nacido en Abdera, una ciudad en la costa norte de Tracia. Es conocido principalmente por su relación con Alejandro Magno y por ser uno de los seguidores más cercanos del filósofo escéptico Pirrón. La asociación de Anaxarco con Alejandro Magno es una parte destacada de su historia. Se dice que Anaxarco era amigo personal de Alejandro y que lo acompañó en sus campañas militares. Su amistad con el poderoso rey macedonio le permitió disfrutar de ciertos privilegios y comodidades en el séquito de Alejandro. El apodo eudaimónico que mencionaste generalmente se interpreta como el feliz, el bienaventurado. Se le atribuye esta cualidad a Anaxarco debido a su aparente indiferencia hacia las adversidades y su capacidad para mantener una actitud tranquila y despreocupada ante las circunstancias difíciles. Esta actitud se relaciona con la filosofía escéptica y el estoicismo, que enfatizan la imperturbabilidad y la búsqueda de la felicidad interior a través del dominio de las emociones y las pasiones. Anaxarco también contribuyó al desarrollo del escepticismo, influyendo en la escuela filosófica pirrónica fundada por Pirrón de Elis. Los pirronistas, siguiendo el ejemplo de Anaxarco, abogaban por la suspensión del juicio y la renuncia a cualquier afirmación dogmática sobre la verdad. En su filosofía, Anaxarco sostenía que la verdad era inaccesible y que debíamos vivir en la búsqueda constante de la ataraxia, una especie de tranquilidad mental que se encuentra en la suspensión de juicio y la ausencia de creencias firmes. Anaxarco fue un filósofo griego del siglo IV a.C. conocido por su amistad con Alejandro Magno, su actitud eudaimónica y su contribución al desarrollo del escepticismo en la filosofía griega antigua. Como se mencionó en la información anterior, Anaxarco fue un filósofo griego que siguió la escuela atomista y escéptica de Demócrito, y tuvo influencia tanto en el ámbito físico como en el moral. Al mencionar a sus maestros, Diógenes de Esmirna y Metrodoro de Quíos, se resalta su conexión con la tradición atomista. Esta escuela filosófica, liderada por Demócrito, sostenía que el mundo estaba compuesto por partículas indivisibles llamadas átomos y que todo en el universo era el resultado de la combinación y movimiento de estos átomos. Anaxarco también es conocido por su amistad y relación cercana con Alejandro Magno durante sus expediciones en Asia. Como consejero y amigo de Alejandro, desempeñó un papel significativo en la vida del famoso conquistador. Además, su enseñanza a su aprendiz, Pirrón de Elis, sobre cómo mantener la indiferencia ante las circunstancias exteriores se considera un antecedente importante del pensamiento escéptico. En resumen, Anaxarco fue un filósofo que siguió la tradición atomista y escéptica de Demócrito, y su influencia en la filosofía se reflejó tanto en el ámbito físico como en el moral. Su amistad con Alejandro Magno y su papel en la formación del pensamiento escéptico son aspectos destacados de su biografía. Es cierto que la biografía y personalidad de Anaxarco están envueltas en cierta incertidumbre debido a la falta de fuentes históricas fiables sobre su vida. Las anécdotas y relatos sobre él, que a menudo se centran en aspectos filosóficos, pueden ser difíciles de verificar y a veces presentan a Anaxarco como una figura contradictoria. Una de las facetas intrigantes de Anaxarco es su relación con Alejandro Magno. Según los relatos, Anaxarco tenía la confianza de Alejandro y podía hablar con franqueza ante él, lo que le permitía ser tanto un adulador como un crítico. Por un lado, se relata que se burlaba de las comparaciones que Alejandro hacía entre sí mismo y los dioses, mostrando un sentido del humor sarcástico. Por otro lado, alentaba a aquellos que criticaban a Alejandro a adorarlo mientras estuviera vivo, ya que predecía que también lo harían después de su muerte. Además, afirmaba que la justicia residía en las decisiones de Alejandro como rey, lo que sugiere un cierto grado de servilismo. Estos relatos, aunque aportan un vistazo interesante a la personalidad de Anaxarco y su relación con Alejandro, deben ser interpretados con precaución, ya que pueden estar influidos por la retórica y las opiniones de la época. Dada la naturaleza especulativa de la filosofía y la historia antigua, a veces es difícil separar los hechos reales de las leyendas y las anécdotas. En cualquier caso, Anaxarco sigue siendo una figura intrigante en la historia de la filosofía y su asociación con Alejandro Magno agrega un elemento único a su legado. Durante una cena con Alejandro y su séquito en Tiro en el año 331 a.C., Anaxarco hizo una pregunta humorística que causó cierta controversia. Se preguntó por qué se les estaba sirviendo pescado, ¿qué palos?, en lugar de cabezas cortadas, ¿qué vale?, de tiranos. Esta ocurrencia sarcástica ofendió a uno de los invitados, Nicocreón, quien era el tirano de Chipre, y como resultado, Nicocreón se convirtió en un enemigo personal de Anaxarco. La anécdota que mencionas sobre Anaxarco durante la cena en Tiro en el año 331 a.C. es un ejemplo de su humor sarcástico y su disposición a cuestionar las convenciones sociales y las pretensiones de los poderosos. La broma en la que preguntó por qué se servía pescado, ¿qué palos?, en lugar de cabezas cortadas, ¿qué vale?, de tiranos,
en referencia al término kepale, que significa cabeza en griego, claramente tenía connotaciones irónicas y políticas. Esta broma aparentemente ofendió a uno de los invitados, Nicocreón, quien era el tirano de Chipre. Como resultado, Nicocreón se convirtió en enemigo personal de Anaxarco. Este episodio ilustra la tendencia de Anaxarco a no reprimir sus opiniones incluso en situaciones sociales delicadas y su disposición a cuestionar la autoridad y el poder. También demuestra que su sentido del humor podía ser mordaz y controvertido. Si bien estas anécdotas sobre Anaxarco pueden ser interpretadas como ejemplos de su carácter franco y provocativo, también resaltan cómo su filosofía escéptica y su actitud de indiferencia ante las circunstancias exteriores podían llevarlo a situaciones complicadas, como enemistarse con personas influyentes. Después del regreso de la expedición a la India, se produjo un distanciamiento entre Pirrón y Anaxarco. Pirrón optó por acercarse al pensamiento de los filósofos indios de la corte, quienes no veían con buenos ojos la vida social intensa de Anaxarco. En un episodio particularmente ilustrativo, Anaxarco tropezó y cayó en un pantano, pero Pirrón optó por seguir su camino en lugar de ayudarlo. Esta acción sorprendió y ofendió a algunas personas presentes, pero Anaxarco no se sintió afectado negativamente por ello. En cambio, elogió a Pirrón por su adhesión a la doctrina de la impasibilidad que él mismo le había enseñado, destacando la importancia de mantener la indiferencia ante las circunstancias externas, como uno de los principios fundamentales del escepticismo. El destino de Anaxarco tras su regreso a Grecia después de la muerte de Alejandro Magno fue trágico. A pesar de intentar evitar pasar por los dominios de Nicocreón, un naufragio lo llevó a Chipre, donde cayó en manos de su enemigo personal. Nicocreón ordenó que Anaxarco fuera ejecutado aplastándolo con mazas de hierro en un gran mortero. Sin embargo, Anaxarco enfrentó su muerte con gran entereza y coraje. En medio del dolor, se burló de sus verdugos con la famosa frase: machaca el envoltorio de Anaxarco, que Anaxarco no lo machacas. Esta actitud desafiante y su resistencia a pesar de las circunstancias adversas se convirtieron en un ejemplo del autodominio y la imperturbabilidad del sabio para el pensamiento posterior. En una versión adicional de la historia, cuando Nicocreón amenazó con cortarle la lengua, Anaxarco, en un acto de autodeterminación, se la cortó a sí mismo con un mordisco y se la escupió al tirano en la cara, una acción que también se atribuye a veces a Zenón de Elea. Estas historias resaltan la firmeza de carácter y la filosofía de vida de Anaxarco, que abrazaba la indiferencia ante el sufrimiento y la adversidad como parte de la búsqueda de la ataraxia, un estado de tranquilidad mental y emocional. Su actitud en la muerte lo convirtió en un ejemplo duradero en la filosofía y la ética. La filosofía de Anaxarco es en gran medida un misterio debido a la falta de textos completos de su obra, lo que ha llevado a que su pensamiento se conozca principalmente a través de fragmentos y anécdotas. Aunque no se puede tener una comprensión completa de sus ideas, se pueden hacer algunas inferencias basadas en la información disponible. En términos generales, la filosofía de Anaxarco parece ocupar un lugar intermedio entre varias corrientes filosóficas de la época. Se le considera un discípulo del atomismo de Demócrito, quien a su vez influyó en su maestro, Pirrón. El atomismo sostiene que el mundo está compuesto por partículas indivisibles llamadas átomos y que todo en el universo es el resultado de la combinación y movimiento de estos átomos. Anaxarco probablemente mantuvo esta visión atomista en su filosofía. Además de su afinidad con el atomismo, Anaxarco también se considera un escéptico primitivo, similar en ciertos aspectos a Demócrito y Genófanes. El escepticismo implica una suspensión del juicio y una actitud de indiferencia hacia las afirmaciones dogmáticas de la verdad. Anaxarco enfatizó la idea de que la verdad es inaccesible y que vivir en la búsqueda constante de la ataraxia, una tranquilidad mental, es esencial. Es interesante destacar que Anaxarco también compartió rasgos éticos con diversas escuelas filosóficas, como el cinismo y el cirenaísmo. El cinismo se caracteriza por su énfasis en la simplicidad, la autarquía y la indiferencia hacia las convenciones sociales, mientras que el cirenaísmo se centra en la búsqueda del placer como el objetivo principal de la vida. La combinación de estos elementos éticos con su escepticismo y atomismo muestra la complejidad de su pensamiento. En resumen, la filosofía de Anaxarco es difícil de precisar debido a la falta de textos completos, pero parece combinar elementos del atomismo, el escepticismo y diversas corrientes éticas. Su legado en la historia de la filosofía radica en su enfoque en la búsqueda de la tranquilidad mental y su influencia en el desarrollo del pensamiento escéptico. La filosofía de Anaxarco se caracteriza por un profundo escepticismo en relación con la percepción humana y la naturaleza de la realidad. Según su perspectiva, la percepción de los seres humanos no se corresponde necesariamente con la realidad, y lo que percibimos en el mundo puede ser engañoso y falso, similar a lo que experimentamos en un teatro, en sueños o en estados de locura. Su escepticismo es pragmático, lo que significa que, aunque reconoce la incertidumbre inherente a la existencia, busca un objetivo práctico en la vida, la búsqueda de la felicidad o eudaimonía. Para Anaxarco, la clave para alcanzar la felicidad radica en la cultivación de la indiferencia hacia las perturbaciones o diaforía. En otras palabras,
abogaba por mantener la calma y la imperturbabilidad ante las circunstancias externas, dado que no podemos confiar plenamente en lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Desde su punto de vista, intentar determinar lo verdadero o falso a través de la percepción sensorial era un esfuerzo inútil y potencialmente perturbador. El escepticismo anaxárquico, en lugar de centrarse en la búsqueda del bien en sí mismo, se justifica mediante la búsqueda de la felicidad, dado que según Anaxarco es imposible determinar de manera definitiva si una acción es buena o mala debido a la incertidumbre de la percepción, concluye que tampoco es posible perseguir el bien como un objetivo absoluto. En cambio, enfatiza la importancia de buscar la felicidad como una guía de conducta, ya que la felicidad es un objetivo más alcanzable y realista en medio de la incertidumbre y la limitación de nuestra percepción. En resumen, la filosofía de Anaxarco se basa en un escepticismo radical sobre la percepción y la realidad, abogando por la búsqueda de la felicidad y la cultivación de la indiferencia como una forma pragmática de lidiar con la incertidumbre de la existencia humana. El fragmento de la obra de Anaxarco titulada Sobre el reinado, Per y Basileias, proporciona una visión interesante de su filosofía y su perspectiva sobre el conocimiento y el poder. En este fragmento, Anaxarco argumenta que la amplitud del conocimiento puede tener tanto efectos beneficiosos como perjudiciales. Destaca que saber qué decir y cuándo decirlo es lo que realmente distingue a una persona sabia. Este enfoque en la habilidad de comunicación y el juicio oportuno podría haber sido utilizado para respaldar la autoridad de gobernantes, como Alejandro Magno. Anaxarco pudo haber argumentado que un gobernante sabio no solo posee conocimiento, sino que también sabe cómo aplicarlo de manera efectiva y estratégica. Es importante destacar que a diferencia de otros filósofos contemporáneos, como Pirrón, Anaxarco no evitaba los lujos y la pompa asociados con la corte alejandrina. Esta actitud podría haberle valido críticas y censura por parte de otros filósofos que abogaban por una vida más simple y austera. Además, es interesante mencionar que Anaxarco compartía con Mitrodoro la doctrina atomista de la multiplicidad de mundos. Esta creencia sostiene que no estamos solos en el universo y que existen múltiples mundos habitados, lo que refleja una perspectiva cosmológica intrigante en su filosofía. En resumen, Anaxarco tenía una visión compleja y ecléctica de la filosofía, que abarcaba desde la importancia de la comunicación y el juicio en el poder hasta la creencia en la multiplicidad de mundos. Su vida y pensamiento desafiantes lo hicieron destacar en su época y le valieron tanto admiradores como críticos.